Bueno, aquí como podemos ver, este es el carburador muy convencional de una moto Honda C90 Super Q. Vamos a ver sus diferentes partes y funciones del mismo. Recordemos que el funcionamiento del carburador es hacer una mezcla de aire y combustible en una relación estequiométrica de 14.7 partes de aire por una de combustible. Aquí se muestra la cortina con su respectiva aguja, el resorte recuperador y la tapa superior. Bueno, aquí como podemos ver, esta es la cortina y su aguja. Al accionar el acelerador, la cortina sube permitiendo el paso de aire por el venturi del carburador. Esta aguja se encarga de dosificar el paso de combustible según la altura de la cortina. La posición de este pin sobre la aguja determina la cantidad de combustible que se requiere dependiendo de la necesidad de la motocicleta. Entre más arriba esté el pin, menor paso de combustible. Si bajamos el pin, por ejemplo, tres ranuras, aumentamos el consumo de combustible, es decir, que enriquecemos la mezcla. Nos damos cuenta que debemos variar la posición del pin por medio del color de la bujía. Si presenta un color negro, nos indica que se debe subir el pin para disminuir el paso en combustible. Si el color de la bujía es blanco, nos indica que la mezcla es pobre y debemos bajar el pin para aumentar el paso de combustible. Lo ideal es obtener una bujía de color marrón, que es la mezcla deseada. Bueno, por lo general el carburador se compone de las siguientes partes. Aquí mostramos el tornillo de las RPM, que influye directamente sobre la cortina para graduar las revoluciones en mínima o en ralenti. El tornillo de lado sirve para determinar la cantidad de paso de aire y combustible en mínima o cuando el motor está en ralenti. Este carburador presenta en su parte inferior la taza o cuba, donde se almacena el combustible. También se encuentra la llave de paso. Asimismo cuenta con una manguera de desfogue para el exceso de combustible en la taza, la que se recomienda tener larga por fuera del motor para evitar posibles incendios. Cuenta con un tornillo que permite el drenaje de las suciedades cimentadas en la cuba. Bueno, aquí se muestra el mecanismo de choque, el cual, al accionarse por medio de una guaya, levanta la mariposa obstruyendo el paso de aire para enriquecer la mezcla cuando el motor está frío. En esta parte procedemos a retirar el tapón decantador, el cual tiene una malla o filtro que nos sirve para retener las impurezas de la gasolina o del tanque. Aquí tenemos la taza de combustible y se muestra el conducto de rebose para cuando el nivel de combustible sobrepase, tenga por donde evacuar por medio de una manguera, la cual, como se había explicado anteriormente, es recomendable que sea larga y salga por fuera del motor para evitar posibles incendios. Y este es el sello o empaque. Aquí se muestra el flotador, que es el encargado de mantener el nivel de combustible en el punto adecuado para evitar rebosamientos y posibles fallas en el carburador. Si el nivel es muy alto, vamos a tener problemas al encender la moto y pérdidas de combustible por el conducto de rebosamiento. Si el nivel es muy bajo, igual vamos a tener fallas. Al estar en movimiento la motocicleta a determinado kilometraje, se nos va a apagar la moto porque el chicler está por encima del nivel. Retirando el pasador, vamos a poder sacar el flotador y podemos ver que es un flotador de nivel fijo, es decir, que no se puede variar como sí se puede hacer en otros tipos de flotadores. Entonces, si encontramos que existen problemas con el nivel de combustible, es decir, por poco o mucho nivel, debemos de cambiar el flotador y la vaciaguja en conjunto. Esta es la vaciaguja o aguja de control del nivel de combustible, que es la principal causa de derrame de combustible. Este es un tipo de carburador de base no cambiable. Este es el chicler de alta y este es el chicler de baja, que son los encargados de dosificar el paso de gasolina
hacia el carburador en la parte del Venturi. Para poder ingresar al chiclet como tal, tenemos que desmontar el portachiclet. Cuando se desmonte el chiclet o querel, como se conozca, se puede identificar un número. Todos los chiclets están numerados para indicar el tamaño del orificio. Es decir, que al instalar un chiclet con numeración más alta, estás aumentando el paso de combustible. Y si se quiere disminuir el paso de combustible, se debe instalar un chiclet con numeración más baja. Se puede identificar que este es un chiclet número 40 de mínima, el cual muestra que su orificio está fabricado para esta medida. Entonces, para realizarle el mantenimiento, se debe tener cuidado de no introducir alambres o materiales que puedan rayar el conducto, ni tampoco soplarlo, porque la salida puede crear sedimentos en la pieza y obstruirlo. Lo recomendable es utilizar un spray limpiador de carburador. Aquí tenemos el portachiclet, que lleva en él el chiclet de marcha en alta, que de igual manera tiene una numeración. Así como en el chiclet de baja, la numeración indica el paso que va a permitir hacia el Venturi. En el momento que la aguja, la cual mostramos al principio, ya no nos dé la graduación, tenemos que entrar a jugar con la numeración de este chiclet de alta. Este es el portachiclet, que también trae una numeración. Entonces la numeración consiste en estos orificios, que son los que van a permitir el paso de combustible, que también hay que tenerlo en cuenta para en el momento de realizar un cambio que vaya de la mano con el cambio de empaquetadura. Y también hay que buscarle la numeración que debe estar inscrita en la parte lateral del portachiclet. Este es un tipo de carburador distinto. En la parte izquierda viene la admisión y la mariposa de choque. Lo que vemos que sube y baja es la cortina. En la parte superior va ubicado el diafragma, el cual lo que hace es generar un vacío para ayudar a la admisión de aire. Entonces, al accionar el acelerador, asimismo aumenta el paso de combustible. La mariposa y la cortina van conectadas al mismo mecanismo del acelerador.